llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. 6 de la mañana con 34 minutos, amigos oyentes de Radio Surfo, ¿y cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al informativo Willaricui. Edición correspondiente, amigos oyentes, a hoy, 23 de abril de 2024, en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Mi nombre es Javier Chejia, la Tamasicón Ariqui Chuj Picharacamosja, ¿no? En algunas localidades ligera nubosidad, pero definitivamente a esta altura del tiempo podemos decir de que ya se siente la presencia de las heladas. Casachacona, Guayjicona, Panaicona, Chiarimuchaña, Sutichaya, Cotocotocha, Chirichirichariquia. Y la recomendación, lógicamente, es cuidar a los adultos mayores y también a los pequeños en casa, por favor, a los pequeñitos que están yendo a sus instituciones educativas de nivel inicial, primaria, por favor, padres de familia, abriguemos bien a los pequeños, porque también con este tema de la presencia de las heladas también viene acompañado de las infecciones respiratorias. Checa. Llaqtamasicuna allichanta p'istiyusun wawanchiskuna tariki kuraq papitukunamanpis yachanchistaq suéterchata ruwarapusun riki lana ovejachamanta yana oveja lana chamanta ya llaqtamasicuna chichata riki wasachanman churaykusun riki q'uñirinanpaq riki llaqtamasicuna. 6 de la mañana con 36 minutos, amigos oyentes del informativo Willaricui. Arrancamos la mañana informativa ya con la información del tiempo. El pronóstico del tiempo nos indica que vamos a tener una mínima de 4 grados centígrados y una máxima de 19 grados centígrados. El pronóstico para el día de hoy es el siguiente: la humedad se registra a esta hora de la mañana, está en 87%, la sensación real de temperatura 5 grados centígrados, la probabilidad de precipitación pluvial, según lo que nos indican, es del 84%. La dirección del viento de norte a sur a 4.6 kilómetros. El amanecer, la salida del sol se registró a las 5 de la mañana con 57 minutos. Mientras tanto, la puesta de sol será a las 17 horas con 38 minutos. Una máxima en el transcurso del día de 19 grados centígrados. 6:37, amigos oyentes, recordarles que hoy se recuerda el Día del Idioma. Así es, un día como hoy también se recuerda el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. En el plano nacional, amigos oyentes, comentarles que abogados de Harvey Colchado afirman que la flagrancia no se aplicaría en el procedimiento que llevó a su suspensión de la DIVIAC. Imagínense, ¿no? ¿Cómo ocurren estos hechos? Luciano López
y Miguel Pérez Arroyo, defensa legal del coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado, cuestionaron el concepto de flagrancia en la suspensión temporal de su patrocinado al frente de la DIVIAC, por lo que se considera esta medida como irregular. Los abogados del coronel Harvey Colchado cuestionaron el concepto de flagrancia en el procedimiento administrativo disciplinario que conllevó a la Inspectoría General de la Policía a separar temporalmente a su patrocinado de la jefatura de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. Si usted recuerda y se hace un poquito de memoria, en este caso el señor Harvey Colchado, pues bueno, fue, digamos, parte del grupo de fiscales, en este caso del equipo de la Policía Nacional y también de la DIVIAC, que incursionaron en la vivienda de la señora presidenta Dina Boluarte. Luego se apersonaron a Palacio de Gobierno para continuar con el proceso, ¿no?, de este tema de los famosos Rolex. Bueno, ahí dicen, ¿no?, flagrancia. Ahí está, amigos oyentes, ¿no? 6:40. Por otra parte, amigos oyentes, abogado de Nicanor Boluarte ve afán de victimización en la denuncia de Rudecindo Vega. El exgerente general de CONAFOBICER, Rudecindo Vega, responsabilizó a Dina y a Nicanor Boluarte de lo que ocurrirá contra él y su familia. William Castillo, abogado de Nicanor Boluarte, cuestionó las declaraciones del exgerente general de CONAFOBICER, Rudecindo Vega, quien responsabilizó a su patrocinado y a la presidenta Dina Boluarte que lo que le pueda pasar a él y a su familia es responsabilidad de ellos. En declaraciones en un medio de comunicación dijo lo siguiente: hay un afán de victimización de parte del exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, que denunció también que la actual titular de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, extorsionó y chantajeó al directorio de CONAFOBICER para que lo despidieran. Imagínense, ¿no? Bueno, esas cosas están ocurriendo en el plano nacional. Mientras tanto, en el plano regional, mis amigos oyentes, comentarles esta información. Congresista Elizabeth Taipe, mortificada, insiste que su esposo no es socio de la empresa Sinorama. Sin embargo, un acta de reunión señala que todo lo contrario, amigos oyentes. Legisladora en un primer momento evitó dialogar con los medios locales, subiéndose a su camioneta. Prácticamente no quería conversar sobre el tema, insistiéndose, por la inocencia de su pareja. Bueno, ¿qué más ocurrió? Su esposo, en este caso el señor Georges Quispe Guamán, de la congresista Elizabeth Taipe, intenta distanciarse de la denuncia en su contra por los presuntos lavados de activos a raíz de las investigaciones iniciadas por la primera Fiscalía Provincial Especializada de Lavado de Activos, esto en la ciudad de Lima. Elizabeth Taipe está comprendida en la denuncia interpuesta por la empresaria abanquina Carmit Montoya Villegas contra ella y su esposo Georges Quispe Guamán por incumplimiento de pago de servicios por la suma de 806.080.028 soles, utilizado como presunta fachada de sus actividades de la empresa Sinomar S.A., cuyo gerente es el ciudadano chino Han Kei Lei Jun. Así es. La congresista, visiblemente mortificada durante la entrevista que se vio forzado en brindar a medios locales, rechazó todo vínculo en los negocios y contrataciones de su familiar, trasladando esa responsabilidad al papá de sus hijas, como insiste en el llamado y donde no tiene nada que ver. Sin embargo, cuando se le pregunta por los vínculos de George Guamán, su esposo, con la empresa Sinomar S.A., reitera que no existe ningún documento que compruebe esa relación.
Bueno, 6 de la mañana ya con 43 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana entramos de lleno al informativo Huillaricuy, edición correspondiente hoy martes 23 de abril de 2024, en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Amigos oyentes, mucha atención a la frase que nos está acompañando durante esta semana. Dice lo siguiente: si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. Mucha atención, amigos oyentes, qué bonita frase, lo repetimos, dice lo siguiente: si la montaña que subes parece que cada vez más es más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. 6 de la mañana con 44 minutos. Para el día de hoy, la historia nos recuerda lo siguiente. Hoy se conmemora el Día del Idioma. También hoy se recuerda el Día Mundial del Libro y de los Derechos del Autor. En el año de 1616 muere el escritor inglés William Shakespeare, según el calendario juliano, 3 de mayo del calendario gregoriano, autor de Romeo y Julieta. Año 1616 muere pobre, triste y desolado Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote de la Mancha. En el año de 1616 también muere en Córdoba, España, el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador peruano, autor de los comentarios reales de los incas. En el año de 1974 se funda el Club Unión Minas de Cerro de Pasco. Perú tiene la cancha, que justamente tiene la cancha más alta del mundo, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Año 2005, un día como hoy, se sube el primer video en YouTube. Lo sabía. En el año 2009, en México, aparece un nuevo brote de la gripe H1N1 que posteriormente aparecerá en diferentes países del mundo. Año 2019, un día como hoy, la justicia de Brasil reduce a 8 años, 10 meses y 20 días la pena de 12 años de cárcel dictada por una corte inferior contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. 6 de la mañana con 46 minutos. Lachtamasicona titulares. Umayaj noticias Hakunaman Paseikusun. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6 de la mañana ya con 47 minutos en el informativo Huillaricuy, Huaycaicona, Panaicona. Mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. En el plano local, la Municipalidad Distrital de Cotabambas viene convocando al presupuesto participativo multianual 2025-2027 a desarrollarse mañana 24 de abril desde las 8 de la mañana en el Auditorio Municipal. Para el mismo, a los representantes de las comunidades, barrios, gremios y a toda la población están invitados para elegir obras que impacten en el distrito. 6:48. Hoy y mañana se desarrolla la Feria Agropecuaria Provincial Quehuillabamba 2024, actividad organizada por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho con el objetivo de promover el ingreso económico de los hermanos productores del distrito, mejorar la actividad agropecuaria y competir en el mercado local, regional y nacional.
Más información en el plano local. Hoy desde las 10 de la mañana en el auditorio de la municipalidad, autoridades de la comuna distrital de Mara desarrollarán una reunión de coordinación con todos los empresarios, emprendedores gastronómicos, asociados e independientes del distrito con el propósito de organizar de manera efectiva el Festival Gastronómico por el Día de la Madre, que está muy próximo. Vamos con más información. Vuelven los lunes culturales en la Municipalidad Provincial de Grau. Una iniciativa por acuerdo del Consejo se dio inicio este mes. Todos los lunes el personal se vestirá con los trajes típicos de la región y atenderán al público en el idioma materno, es decir, el quechua. Esta actividad no solo busca mantener viva nuestra rica cultura, sino también servir de ejemplo para otras instituciones públicas de nuestra provincia. 6 de la mañana con 49 minutos. Más titulares en el plano local. Del 22 al 24 de abril de 2024, la Municipalidad Provincial de Grau, en coordinación con el programa Pensión 65 y el área CIAN, Centro Integral de Adulto Mayor, llevan a cabo una campaña de tarjetización para los usuarios de Pensión 65. Esta iniciativa tiene como objetivo la modificación de los pagos, la inclusión financiera y la reducción de las largas colas que nuestros adultos mayores efectivizan, especialmente debido a los problemas con la lectura de huellas dactilares por los sistemas biométricos. 6 de la mañana con 50 minutos en el informativo Huillaricuy. Vamos con los titulares en el plano regional. Aceleran gestiones para reinicio de construcción de Centro de Salud de Cotabambas. Obra se encuentra paralizada hace 3 años. Pronis no culmina expediente técnico de saldo de obra. El mismo, en este caso el ministro de Salud, César Vázquez Sánchez, se comprometió en acelerar las gestiones para el reinicio de la construcción del Centro de Salud de Cotabambas, paralizada hace 3 años. 6:50 en el informativo Huillaricuy. Más de 3.900 pobladores atendidos en la gran campaña médica integral especializada Apurímac Saludable 2024. Abancay, Andahuaylas y Chalhuanca fueron beneficiados con más de 30 médicos especialistas del MINSA que entregaron gratuitamente 1.500 lentes, medicamentos y también kit de apoyo gracias a la gestión impulsada por la primera autoridad regional Percy Godoy Medina. Seis de la mañana con 51 minutos. Más información en el plano regional. Uyari Huaracocha, la pregunta para usted: ¿qué es más importante, una tribuna de fútbol o la culminación del Hospital de Andahuaylas a propósito de celebrarse los 199 años de creación política de la provincia? Un estéril enfrentamiento por el protagonismo político ha surgido entre el gobernador Percy Godoy Medina y el alcalde de Andahuaylas, Abel Serna Herrera, a raíz del anuncio de la construcción de la tribuna sur del estadio Los Chancas. 6 de la mañana ya con 52 minutos. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos con los titulares en la presente emisión. Atención, amigos oyentes, y en Cusco, el Centro Cosco de Arte Nativo está celebrando un centenario de legado artístico, preservando y difundiendo la esencia del folclore peruano. Desde su fundación en el año de 1924, esta institución es bastión fundamental en la revalorización de las tradiciones andinas, llevando la magia de su danza y melodías a escenarios nacionales e internacionales. Felicidades al Centro Cosco de Arte Nativo. Está cumpliendo 100 años, Javier. Pacha Huatataño, Huaracochacona. 6 de la mañana con 52 minutos. Más información en el plano local. La festividad de la Virgen de Chapi, en el plano regional, patrona de Arequipa, volverá a congregar a miles de fieles provenientes de todo el país y el extranjero en su santuario ubicado en el distrito de Polobaya. El 1 de mayo se celebra la festividad de la Mamita de Chapi, por lo que sus fieles se preparan para la ocasión, así como las autoridades regionales, municipales y también policiales. Mientras tanto, en Arequipa, atención, dictan prisión para José Luis Janco y Cristian Batallanos
por estafa. La magistrada concluyó en que existen graves medios de pruebas que vinculan a Janco y Batallanos con los presuntos delitos de organización criminal y estafa agravada. Son imputados por desfalco de la cooperativa Mi Financiera y aprobación de los ahorros de cientos de socios en Arequipa y Cusco. Bueno, cooperativas, tenga mucho cuidado, chaynata colcachayque que alguien interesan que pagan, que cham colcachayque saqueo que han cabaj manchura shanki. Tenga mucho cuidado, al final sale estafado, ¿eh? Y muchas personas, lamentablemente, William, con estafas que superan los 50,000, incluso hasta los 100,000 soles. 6 de la mañana con 54 minutos. En Puno rescatan cadáver de motociclista que cayó a un barranco de 300 metros. Los agentes informaron que el fallecido fue identificado como Elías Alejandro Riquelme Mamani, de 34 años. También en Puno, atención, sereno de la municipalidad de Juliaca es acusado de realizar cobro ilegal a una ciudadana. Tras la denuncia, la municipalidad de San Román informó que el acusado fue identificado como Percy Goizueta. 6 de la mañana con 54 minutos, amigos oyentes. Vamos a revisar los titulares en el plano nacional. Vamos con titulares. En el plano nacional, Darwin Espinosa dice, denuncian intercambio de favores con Kira Alcázar para contratar a una mujer vinculada con vocero de Acción Popular. Los legisladores Darwin Espinosa y Kira Alcaraz, se habrían beneficiado mutuamente con favores cuyo resultado fue la contratación de trabajadores en el Congreso de la República, entre ellos Estefanía Cuya Bezolo, quien sostenía una relación con el integrante de la bancada de Acción Popular. Bueno, y ayer aclaró la señora Kira Alcázar, dijo que en ningún momento yo no he confabulado con el otro congresista para contratar. Para nada, bueno, son palabras, en realidad tendrán que demostrar esto ante la comisión precisamente de ética, debe ser del Congreso de la República. Mientras tanto, como habíamos indicado, Kira Alcaraz solicitó su retiro de la comisión de ética, claro, porque estaba en la comisión, en oficio remitido a Darwin Espinosa. La parlamentaria de Podemos Perú hizo la solicitud al vocero de la bancada de Acción Popular, en la que le pidió ser retirada de esta comisión de ética. El pedido se hace público en medio del cuestionamiento que sufre por su presunta contratación de una allegada a Darwin García. Es un niño este señor Darwin García, ¿no? Sí, pues, Espinosa, perdón. Acción Popular. Sí. Un niño. 6,56, amigos oyentes. Bueno, esa es la calidad de congresistas que tenemos. Esa es la calidad de congresistas que nosotros hemos escogido. Acción Popular pide a Darwin Espinosa ceder vocería de la bancada a Luis Aragón por investigaciones. Las dos últimas denuncias contra accionpopulistas habrían resquebrajado la confianza de los integrantes de AP, quien le pidieron una reunión de urgencia para acordar que Luis Aragón lo reemplace. Más titulares en el ámbito nacional. Gobierno ordena intervenir la DIVIAG en represalia por allanar casa de Dina Boluarte. En un acto de intimidación, la Inspectoría General de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, ingresó a las instalaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAG, ubicada en el distrito de Surco. Clarito está. No hay más. ¿Y el señor Colchado qué está haciendo? Ahí viene, ¿no? El señor Harvey Colchado estaba desarrollando su trabajo como le corresponde, ¿no? Porque los fiscales ordenaron y él, en compañía, o lógicamente en representación de la Policía Nacional del Perú, fue a hacer cumplir, digamos, la norma. Bueno, pero ahí hay represalias aparentemente, amigos oyentes. Y al respecto, abogados de Harvey Colchado afirman que la flagrancia no se aplicaría en el procedimiento que llevó a su suspensión de la DIVIAG. Luciano López y Miguel Pérez Arroyo, defensa legal del coronel de la Policía Nacional del Perú, Harvey Colchado, cuestionaron el concepto de flagrancia en su suspensión temporal de su patrocinado al frente de la DIVIAG, por lo que consideraron esta medida como irregular. Bueno, hay cambios en el gobierno. También el gobierno destituyó a Daniel Soria del cargo de Procurador General del Estado. ¿Qué pasó? Bueno, el proceso administrativo sancionador por el que Daniel Soria ya había sido suspendido se da por un incumplimiento de requisitos para que ocupe el cargo, que fue advertido por el órgano de control institucional de la Contraloría.
6:58. Por otra parte, Josefina Miro Quesada, ¿quién es ella? La lucha de Josefina Miro Quesada dice lo siguiente: la lucha de Ana Estrada nos ha permitido ver la vida y la muerte con otros ojos. Amigos oyentes, la activista y psicóloga de profesión Ana Estrada murió el domingo mediante el procedimiento médico de eutanasia. Ella lo había solicitado hace años, ya que ella padecía una enfermedad incurable. Y bueno, esta enfermedad poco a poco estaba consumiendo su vida. Había solicitado de que, pues bueno, le puedan dar una autorización médica de eutanasia. Al fin, después de varios, digamos, procesos legales, por fin, el pasado domingo fue medicado con eutanasia y prácticamente ya descansa en paz. Porque ella decidió, ¿no? Sí, pues, decidió sí. Prácticamente hasta cuándo iba a vivir, porque también en vida tenía mucho tratamiento médico. En realidad está muy malita la activista y psicóloga de profesión, ¿no? Ana Estrada, que en paz descanse, porque murió el domingo prácticamente por disposición médica también. Bueno, vamos con más en el ámbito internacional. Atención, amigos oyentes. Asesinan a director de cárcel en Ecuador mientras se daba referéndum. ¿Qué pasa en Ecuador? Mucha violencia, ¿eh? Y parece que las autoridades están perdiendo el control del tema de la seguridad en su país. Bueno, se halló hasta 20 casquillos de bala. Este hecho se dio contra Cosme Damián Parrales Merchán, quien hace 5 días asumió el puesto de director del Centro de Privatización de Libertad, Manabí, número 4 en Ecuador. Por otra parte, 7 de la mañana en punto, detienen en Alemania a 3 personas que habrían espiado para China. 3 alemanes acusados de espiar para los servicios secretos chinos fueron detenidos este lunes en el oeste de Alemania, anunció la Fiscalía Federal en un comunicado. Mientras tanto, atención, la increíble historia de la latina que ingresó a 28 universidades de Estados Unidos a sus 19 años. Una impresionante hazaña académica ha cautivado la atención en Estados Unidos, donde una joven de ascendencia argentina ha logrado ser aceptada en el asombroso total de 28 universidades. Imagínese, ¿no? Ingresó a Stanford, también a... prácticamente se recorrió todas las universidades. Prácticamente. Pero solo ha ingresado. Sí, pues. No, bueno. Pero eso demuestra sus habilidades, William, ¿no? Naturalmente, una gran capacidad seguramente académica para poder ingresar a universidades de gran nivel como las tiene Estados Unidos. Sí, pues. 7:1. Hombre recibió una factura de $143,000 por usar sus datos en el extranjero. René Redmond, quien visitó Europa en septiembre pasado, estaba confiado de que su plan telefónico incluía cobertura en el extranjero. Sin embargo, recibió un cobro, es decir, un recibo de $143,442.74 de la empresa de telefonía T-Mobile. O sea, eso tiene que pagar él. Sí. $143,000. O sea, él estaba usando sus datos, ¿no? En el extranjero, pensando que tenía Qué bacán, tengo datos, puedo llamar. Y bueno, imagínense. Pero es muy carísima en este caso pues, el cobro que le van a hacer al señor. O sea, digamos, usted también puede hacer uso de sus datos, ¿no? En el extranjero, pero tiene que revisar si, digamos, en su contrato también tiene posibilidades de usarlo. Si no, se puede adeudar. Vamos con las deportivas. Atención, amigos oyentes. Atención, Colombia va a salir ante Perú este martes 23 de abril a defender el invicto con el que llega este hexagonal del fútbol femenino sudamericano en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, y Brasil contra Uruguay en el clásico sudamericano sub-20 en busca de 4 billetes, en este caso para el Mundial de Colombia. Perú está yendo bien a este Mundial, vamos a ver qué pasa. Por otra parte, Alianza Lima realizó su primer entrenamiento en Chile de cara al duelo ante Colo-Colo. El plantel de Alianza Lima ya está instalado en Santiago de Chile para su enfrentamiento contra Colo-Colo en el Monumental David Arellano, correspondiente a la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Y hoy juega el pedacito de cielo. Sí, pues. Vamos a ver exactamente. Hoy juega la Alianza Lima también.
partidos que se van a desarrollar precisamente hoy desde horas de la tarde por la Copa Libertadores. Atención, hoy juega a las 7:30, el Colo-Colo recibe al Alianza Lima. Mientras tanto, el Universitario juega mañana, ¿no? Sí, pues. Mañana juega su partido por la Copa Libertadores. Vamos a ver en la Copa Sudamericana cómo está el fixture. Bueno, y el pedacito de cielo creo que está llegando bien, ¿no? A este partido. Sí, pues, con Después el de ganar resultado positivo que clásico. se dio el clásico cusqueño, definitivamente va con la intención de ganar. Bueno, ahí está el partido. Entonces, hoy a las 7 de la noche también, el Deportivo Garcilaso va a enfrentar al Cuiabá de Brasil. De local. De local. Va a estar a lleno total, dicen. David Ortiz no va a estar presente. No va a estar presente. Qué mala suerte para nuestro colega. Aunque la vez pasada hizo artimañas para estar en el partido, pero ahora no le tocó. Casi se queda. Casi le funciona Casi. todo a David Ortiz, Increíble. incluso para este encuentro deportivo. ¿Cómo Pero la ahí hace está. David Ortiz en realidad? Pues sí. Pero bien, el pedacito de cielo hoy entonces a las 7 de la noche en el Estadio Garcilaso también recibirá al Cuiabá de Brasil. Los brasileños dicen que llegaron y dijeron... ¿A la Lau? En Cusco hace mucho frío. Bueno, y ya se siente la helada, ¿no? Y de nochecita a las 7 de la noche, bueno, ahí lo van a sentir, ¿eh? Y en Cusco también está haciendo frío. Claro, sí, pues. Molto frío, dicen los brasileños, que llegan hoy día a las 7 de la noche para enfrentar al Deportivo Garcilaso. Suerte al pedacito de cielo. 7:04, por otra parte, Jefferson Farfán pide que Universitario le otorgue una despedida a Juan Vargas. Sería bonito, dice Jefferson Farfán, le envió un mensaje al administrador de Universitario, Jan Ferrari, en plena entrevista a Juan Vargas. El loco Vargas, que ya se retiró del fútbol. En su momento, pues bueno, brilló, ¿no? Juan Manuel Vargas, tremendo lateral. Jugó en la Fiorentina, ¿no? En la primera división allá en Italia, bien conocido. Allá el loco Vargas regresó a Perú, ya subidito de peso y no pudo hacer más. 7:04, amigos oyentes, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado, ¿no? Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Carapunco, hasta maquinaria con Aperapunco, alata malora punco carretera, que hay persona con churarin como multata, respeto canampa, porque manata sería marín chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido
a través de gestiones. Pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Surfui, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10.000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 11 minutos en el informativo Huillaricuy. Usted también puede participar en el informativo Huillaricuy y puede hacer su comentario, su saludo correspondiente. 7:11, gracias a las personas que nos acompañan por este medio. Jauregui Merino, ¿qué tal Javier? A los años dice, saludos desde Nazca. Bueno, ahí está, en Nazca también nos sintonizan. Muchas gracias, estimado Jauregui Merino. Aide Quispe nos dice, saludos desde Cotabambas. Eduardo Arcos Lima dice, hola, buen día amigos, Javier Chejia, saludos para todos los integrantes de Radio Surfui, la voz de todos, excelente programa informativo Huillaricuy. Estamos en la sintonía desde Argentina, para ser más exacto, desde Córdoba. Muchas gracias, estimado Eduardo Arcos. Perfecto, también está Aide Quispe, un gran abrazo. Juana Luna, buenos días amigos de Radio Surfui, bienvenidos al informativo Huillaricuy. Vamos con el detalle de nuestras notas, amigos oyentes, a las 7 de la mañana ya con 11 minutos, 7:11. Hoy nuestro cielo no amaneció con lluvia, sí, pero ligeramente nublado, ¿no? Hay zonas bastante despejadas, pero también localidades con ligera nubosidad. Lo cierto, William, es que se siente ya la presencia de las heladas. No, sí, ya tenemos presencia de heladas. Incluso la semana pasada en la ciudad del Cusco ya comí ya mi papita helada. El famoso achuchuño, ¿no? Ya, claro, sí, he probado. Claro, y yo le preguntaba a la señora, ¿esto trajeron? no es del refrigerador? Me dijo, no señor, esto no se hace así en el refrigerador, nunca se usa el refrigerador para este tema. Siempre es a la intemperie porque ya está helando. Y William, en serio, ¿habrá esa posibilidad de hacer achuchuño, digamos, helar
papa en refrigeradora? Sí, pues pueden hacer, pero muchos especulan, pero la señora me aclaró a mi hijo, no se puede, imposible, porque esto se hace siempre a la intemperie, al aire libre, y es con la helada, es que le da el sabor y la textura, digamos, a la papita. Claro, supongo, ¿no? A comer cachuchuño entonces, Javiercito, ya estamos en tiempo de heladas. A ver, guaycaicona, panaicona, piconata, cachuchuño, torroar shengish en pita, jariki papa, masaru shengish, enrique, a ver, Willari Maikuya, Maipi, Enrique Roa Shengish. 7:13. Vamos con importante información para la región de Apurímac, y es que por primera vez en la historia se crea la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Buena noticia, lógicamente. Las autoridades universitarias de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac rindieron reconocimiento, bueno, en este caso, a los congresistas Elizabeth Taipe, Raúl Gutiérrez, por su labor en el Parlamento Nacional a favor de nuestros jóvenes apurimeños. Dieron la iniciativa, se logró, digamos, aprobar este proyecto de ley, y es que la UNAMBA ahora tiene su Facultad de Medicina Humana, como parte del compromiso tomado impulsando el proyecto de ley número 4503 que propone la creación de la Facultad de Medicina Humana en la primera Casa de Estudios Superiores de Apurímac, lo cual ya fue aprobado por mayoría en pleno del Congreso de la República y pronto será promulgado por el Ejecutivo. Bueno, y ojalá, William, yo digo ojalá, porque está bien, la ley, digamos, está hecha, falta la aprobación del Ejecutivo. Acá viene también la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, porque está bien, pues se puede tener una facultad, pero para ello también, William, se necesita infraestructura, se necesitan laboratorios, se necesita docentes de calidad, lógicamente, para que esto funcione. Y bueno, hay que estructurar también todo un sistema, digamos, de gobierno en esta facultad, porque tiene que haber decano, tiene que haber el tema de investigación seguramente a cargo de un coordinador académico, administrativo, en fin, o sea, son varios aspectos que se tienen que sumar y ello conlleva a presupuestos importantes. Lo cierto es que la Universidad Micaela Bastidas va a contar, después seguramente de que ya presupueste el Poder Ejecutivo, con la Facultad de Medicina Humana. Y muchos, Javier, van a querer viajar pues hasta de Cusco o de otras localidades, de Nazca, hasta de Lima, van a postular a la Facultad de Medicina en esta universidad, ¿no? Porque incluso muchos jóvenes se van a Bolivia a estudiar esta facultad por la escasez y de repente no se está dando las oportunidades o no pueden ingresar a una facultad porque normalmente la Facultad de Medicina es la más competitiva. Sí, pues definitivamente. El día de ayer, amigos oyentes, en esta ceremonia de bienvenida prácticamente y de saludo a los congresistas Paul Gutiérrez y también a la señora congresista Elizabeth Taipe, invitaron también a autoridades regionales. Estuvieron presentes varias autoridades, entre ellos autoridades provinciales. Estamos hablando del alcalde de nuestra provincia de Cotabambas, que también estuvo ahí en el auditorio principal participando de esta importante ceremonia de anuncio de nueva carrera profesional en la UNAMBA. Sin duda, también a muchos cotabambinos seguramente formarán parte de las primeras promociones de esta facultad. Bueno, buena la iniciativa, está muy bien. Esto tiene que ir, como dices, Javier, acompañado de un buen presupuesto también para que esta facultad en el tiempo logre los objetivos que se traza, porque no solamente es una facultad que va a alcanzar, digamos, profesionales de menor gama, tienen que aspirar a que sus profesionales egresados de la UNAMBA en la carrera profesional de Medicina Humana tengan pues el nivel y la altura del caso. 7:15, amigos oyentes, estamos transmitiendo a través de Facebook, también a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, a Radio Guaira en el distrito de Collurqui, a través de la frecuencia modulada en Tambobamba, en los 97, en los 102.7. Disculpa, William, la frecuencia en Tambobamba, en los 97.5. 97.5, mil disculpas, se me fue. Estamos saliendo, ¿no? Ayer estuvo en Tambobamba, estamos llegando hasta los diferentes barrios del distrito de Tambobamba. Un gran abrazo para nuestros amigos del Rico Palcaro. A través de transmisión de Facebook queremos agradecer a Juana Lunas, nos dice buenos días a todos los integrantes del informativo Huillarico y de Radio Surfo y la voz de todos, en especial a los amigos Javier Chejia, William Guamán, tengan un lindo día. Muchas gracias, Juana Lunas. Franklin Yumpes de Estrada también nos dice, ¿qué tal, Javier? Estoy en Juliaca. Muy bien, un gran abrazo.
También Mariela Suya nos dice, yo, dice, he helado papa en refrigerador. ¿Será posible? Sí que es muy bueno, dice, sí que está bien. O sea, sale riquísimo. Ya, entonces vamos a probar la papa de Mariela. De Mariela. Esa papita debe ser deliciosa, William. Imagino, ¿no? Anthony Soto Guamaní también, buenos días, amigos de Radio Surfui. Olger Chejmapoco nos dice, buen día desde Chalhuahuacho, que la carrera profesional de medicina humana funcione, dice. Muy bien, un gran abrazo para nuestro amigo que también nos sintoniza en Chalhuahuacho. Alejandro Pañuira Puma nos dice, hola amigos de Radio Surfui, les escucho desde Chang'an. Maybe Chang'an es China. ¿Desde Shanghái? Shanghái, o será el puerto de Chancay. O quizás, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando en el puerto de Chancay que, ojo, este año va a ser inaugurado este gran puerto que va a dinamizar la economía del país y que va a generar comercio internacional no solo para Perú, sino para Sudamérica. Es un puerto interesante, una inversión necesaria y majestuosa, diremos así, porque, reiteramos, este puerto va a ser el centro de atención de no solo el país, sino de Chile, de Argentina, de Brasil y todos los países sudamericanos. Va a ser inaugurado próximamente. Y ojalá también mejoren el tema de infraestructura vial, porque por dónde transitarán tantos camiones con mercadería que va a arribar a este puerto de Chancay. 7:18 y un saludo para nuestro amigo Brusel Espinosa. Motochaime tartar nishan formal chatacho Ricky Porishan. Tengo Huichaipampa, Brusel, ¿no? Tiene su taller. Sí, pues, la avenida paralela a Huichaipampa, donde está el malecón, le llaman, no sé qué nombre tiene esta calle. Sí, cerca al malecón, pues. Ahí está el taller de nuestro buen amigo Brusel. Y está riéndose Brusel, no sé por qué, ha amanecido feliz. Está feliz. Creo que él también sabe hacer papa o con, bueno, su papita en su papita helada en fridge. Muy bien, o en congeladora. Bueno, sí, pues es una buena opción, pero acá no, pues, acá en Chalhuahuacho, en las ciudades grandes, digamos, como Arequipa, Cusco, tal vez, pero acá en Chalhuahuacho ya el frío es bastante fuerte. Su papa lo podría atender ¿dónde? En el estadio Molino Pampa y la helada lo coge así, efectivamente. Sí, bueno, ahí tienen espacio nuestros amigos. Un gran abrazo para Brusel. Eduardo Arcos también nos dice, señorita Mariela Zulla, un placer de saludar a través de la radio Surfu. Ya somos dos haciendo chuño en Freezer para no perder la costumbre. Ahí está, ¿no? Son habilidades. Entonces, sí, dice que sí se puede, pues, pero esa señora a mí me desmintió. Dijo, señor, imposible. Imposible. No puede ser que le estén engañando, indicándole de que nosotros hacemos en freeze. No, esto se hace a la intemperie, papa helada, y el sabor es único. No hay más. Y verdad, sí, pues. Probé y muy bueno. La pregunta para Mariela y también para Eduardo es, ¿qué tal es el sabor? ¿Cómo se siente? ¿Es similar como cuando uno lo hace de forma natural, digamos? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta para nuestros amigos que hacen papelada en fridge. 7:20, amigos oyentes, nos trasladamos hasta el distrito de Cotabambas. Vamos a conversar con Fred Arredondo, él es economista, reconocido músico de nuestra provincia de Cotabambas. Nos va a hablar sobre la historia de Apurímac en el marco del 151 aniversario que está muy próximo a conmemorarse, ¿no? Fred, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Gracias, buenos días. Efectivamente, este 28 de abril, un año de 1873, por iniciativa de Samanés Ocampo, que era diputado o senador, no recuerdo muy bien, mediante el presidente Manuel Pardo, se crea el departamento de Apurímac. Y habían buscado varios nombres para este departamento, entre ellos estaba el departamento de Entre Ríos. Sin embargo, ya había ese nombre en Argentina. Hay una provincia que se llama Entre Ríos. Entonces, le pusieron Apurímac por la presencia de este mítico río, histórico río que ha sido cruzado por incas, por chancas, por conquistadores.
el río Apurímac. Entonces, de ahí que lleva su nombre del departamento de Apurímac. Sin embargo, hay que recordar e ir un poco hacia atrás, hasta desde 1689, estos partidos, Abancay, Limatambo, Anta, pertenecían a la intendencia del Cusco. Y luego Aymaraes, Cotabambas y el partido de Andahuaylas, que hasta entonces, hasta 1873, pertenecía al partido a la intendencia de Huamanga, pasan a formar lo que es Apurímac. Bueno, Samaneza Ocampo, por algunos apetitos económicos, personales, propone prácticamente desmembra de Cusco lo que es Aymaraes y Cotabambas y pasa a formar parte de Apurímac, y de Huamanga desmembra Andahuaylas y pasa a formar parte también de Apurímac, ¿no? Entonces, es por ello que más o menos ha sido forzada la constitución de nuestro departamento, hoy región de Apurímac. Se ha forzado, y por ejemplo, los andahuaylinos, que se consideran chancas, históricamente, antes de los incas, de este tiempo pre-incas, por ejemplo, eran enemigos de los pueblos de Yanahuaras, Cotaneras, Umasuyos, que estaban a este lado, es decir, por la zona de Cotabambas, actual Cotabambas, y venían hordas de guerreros chancas y saqueaban cosechas, se llevaban mujeres. Era una invasión permanente. Entonces, a la postre, cuando los incas empezaron a remontar esta hegemonía, y hubo la guerra entre chancas e incas, quienes van en socorro de los incas, son estos pueblos que han estado en permanente guerra, es decir, los Yanahuaras, Cotaneras, Cotapampas, que mantenían permanente conflicto con los chancas. Entonces, estos pueblos, y podemos ver en los comentarios reales cuando en Yahuarpampa los incas estaban siendo vencidos, Tito Cusi Yupanqui, que después se llamó Pachacote, levantó la mano y ordenó que las piedras se convirtieran en soldados, y levantó la mano hacia estos lados justamente, porque esta gente había ido a ayudarles, y las piedras se convirtieron en soldados. Eso impactó en los chancas y fueron vencidos. Entonces, estos dos, ahora provincias, digamos, que han estado en permanente conflicto, han llegado a formar una misma región, que sería el departamento de Apurímac. Históricamente han sido antagonistas, opositores. Entonces, por eso que pareciera que quedara un poco de ese pasado histórico, por eso que hay cierto conflicto, ciertas diferencias, hasta miramientos entre nosotros mismos, entre las provincias de Cotabambas y, bueno, entre las provincias de Apurímac, pero, o sea, Cotabambas, que está a un extremo, que incluso habla un quechua diferente, es el quechua Cusco Collao. Nosotros hablamos la penta o cálica, y los de Andahuaylas, desde, bueno, empezando de Abancay hacia el otro lado, es la tribocálica. O sea, tenemos bastantes diferencias que hasta ahora, ha pasado más de un siglo, no podemos remontar. Y es preocupante, por ejemplo, cómo se disputa las fuerzas políticas, las elecciones, y los que determinan es Abancay y Andahuaylas, ¿no? Nosotros de las provincias altas
miramos casi desde afuera, miramos cómo esas dos fuerzas y nos sumamos a los que más nos convienen, ¿no? Y llama la atención que no hayamos podido remontar. Otra cosa que he podido notar es que la arquitectura de nuestra región ha caído en peligro. Se están cayendo, por ejemplo, semejantes portentos arquitectónicos en la zona de Cotabamba. Tenemos templos muy históricos, ¿no? Como el San Matías de Mara, de Chacaro y los templos de Akira, que si perteneciéramos al Cusco ya habrían sido restaurados 1000 veces y ahora estarían resplandecientes. Y da pena, no solamente eso, sino como nuestros pueblos andinos han empezado a crecer de manera desordenada, sin una planificación urbana, como una metástasis han empezado a crecer y desordenadamente. Y por ejemplo, yo veo el distrito de Akira, que tiene alguna potencialidad turística, y como en vez de conservar, como el caso de Paucartambo, por ejemplo, que han conservado su arquitectura incólume, su arquitectura y su carácter, ¿no? Han conservado Akira teniendo ese potencial por falta de planificación urbanística. Han empezado a construir edificios en la misma plaza. Entonces, eso ha hecho que le quite el valor, el carácter que ha tenido durante cientos de años. Y por otra parte, casi irreversible eso, ¿no? Ahora, la mayor parte de nuestros poblados o ciudades se parecen mucho a esas construcciones del altiplano, de Juliaca o de Puno, con esos edificios, e incluso algunos municipios que se han construido con vidrio templado y otros productos casi de la costa, ¿no? Con azoteas y todo, y quitándole esa magia de un pueblo andino. Todo esto me llama a reflexión y trabajar y hacer un llamado para trabajar entre nosotros para una unidad, pero no una unidad política, tiene que ser una unidad de la sociedad civil. Tratemos de enlazar y encontrarnos, porque no queda otra, tenemos que fortalecernos, tenemos que mirar a un solo destino, y lamentablemente cada vez nos vamos desmembrando, nos vamos volviendo más pequeños. Es decir, un distrito a cada momento ya está queriendo ser dividido y constituir otro distrito y volvernos cada vez más pequeños. No sé cuál es el objetivo en sí, pero lo único que sé es que cuanto más pequeños somos, menos capacidad o menos peso frente al gobierno, frente a los problemas de un mundo cada vez más globalizado. Tenemos que unirnos, tenemos que encontrar una dirección en nuestra región de Apurímac, un solo horizonte, un solo norte. Perfecto, Fred. Hasta la fecha, pues bueno, la propia región de Apurímac no logra, como tú dices, ¿no?, concretar esta unión que necesita, ¿no?
algunas provincias alejadas, un poco hasta olvidadas. En algún momento se hablaba de que incluso la provincia de Cotabambas, lo decían así, ¿no? Incluso los propios dirigentes, ¿no? Lo veían como el patio trasero de la región de Apurímac. Y ahora, digamos, protagonista porque, pues bueno, da el mayor ingreso a toda la región de Apurímac. Pero también es importante, Fred, reconocer el trabajo de algunas autoridades que están tratando de hacer lo posible para que esta unión se haga realidad, ¿no? Y que en alguna forma también el llamado también a toda la población, a los dirigentes sociales, a tratar de unir nuestra región de Apurímac, ¿no? Hay este miramiento entre la provincia de Abancay y la provincia de Andahuaylas, un miramiento que aparentemente no trae nada positivo para la región de Apurímac. Es un miramiento que siempre está ahí presente, diciendo de que la capital debería de ser tal provincia y que nosotros tenemos la mayor cantidad de electores y por eso deberíamos de ser la capital, y tantas cosas, ¿no?, que lamentablemente aún nos tiene separados. Sí, precisamente te decía que históricamente Andahuay y Las Chincheros han sido de la intendencia de Ayacucho, de Huamanga, ¿no? Entonces, y Cotabambas y Aymara es del Cusco. Y recordarán algunos mayorcitos que alrededor del 2010 más o menos, hubo una consulta popular y salió que Cotabambas quería pertenecer al Cusco, a la región Cusco. Se hizo una consulta, como unas elecciones, y salió el sí, que queríamos pertenecer a Cusco, y Andahuaylas y Chincheros querían pertenecer a Ayacucho. Entonces, o sea, mira, te estoy hablando de inicios de los años 2000, ¿no? Entonces, por X motivos, porque Abancay se iba a quedar solo con 2 o 3 provincias, lo dejaron sin efecto, pero queda ese sentimiento. Sin embargo, ahora que tenemos una diferente realidad, como dices, hay que buscar la forma de... seguramente las nuevas generaciones tienen que buscar la forma de unirse, de mirar a un solo horizonte. Definitivamente, Fred. Pero también en esta parte me gustaría resaltar de que Apurímac ha sido, digamos, una de las localidades que ha dado muchas, digamos, personalidades o personajes ilustres a nuestro país, entre ellos Micaela Bastidas Puyucawa, está ahí también José María Arguedas Altamirano, está también María Isabel Granda, Chabuca Granda, Juan Espinosa Medrano y otros más, ¿no?, que podemos mencionar, Fred. Sí, por supuesto. Además que Apurímac, toda esta región, ha estado presente casi en todos los episodios de la historia. Es invaluable, por ejemplo, la participación de la guerra con Chile, de la misma, o sea, desde tiempos atrás, de la misma guerra entre Huáscar y Atahualpa, donde se realiza la última batalla, se realiza en las pampas de Huanacopampa, ¿no? Donde atrapan a Huáscar, mientras que en Cajamarca a Atahualpa lo estaban cogiendo los españoles. Sin embargo, si es que ganaba Huáscar en esta batalla en Huanacopampa, no importa, hubieran cogido a Atahualpa, pero el Inca hubiera estado acá en Apurímac, ¿no? Y la historia de esta parte del planeta tal vez hubiera cambiado. Y son momentos bastante importantes en que Apurímac ha participado en los episodios de la historia del Perú y de esta parte del mundo. Fred, muy agradecido por tu participación. Va a ser necesario conversar en otra ocasión sobre un poco más de la historia de la región que tiene nombre quechua, ¿no? Apurímac, que traducido al castellano sería el Dios que habla. Fred, muchísimas gracias. Muy buenos días. No, gracias a ustedes. Un abrazo.
7 de la mañana con 38 minutos. Estamos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, y nuestra región de Apurímac está de aniversario 151 años. Y bueno, el gobierno regional ya ha emitido el programa oficial de celebraciones en marco de este aniversario. Vuelvo a reiterar, ¿no? La región de Apurímac, que tiene nombre quechua, el Dios que habla. De Ajtamasicuna. Más adelante les voy a comentar cuáles son las actividades que se tienen programados para el día de hoy. 7 de la mañana con 39 minutos en el informativo Huillarico, y vamos a conversar con el señor Bruce Espinosa. Él es gerente de la empresa Global Motors en el distrito de Chalhuahuacho. Van a desarrollar una capacitación mecánica. Mucha atención, amigos oyentes, que digamos usted tiene su unidad motorizada, puede ser su moto lineal, su motocarga. Esta es la posibilidad de conocer un poco más de su equipo, y lógicamente en algún momento, cuando tenga un desperfecto mecánico y esté lejos, digamos, de alguna asistencia técnica, pues bueno, usted pueda darle por lo menos alguna solución. 7:39. Bruce, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillarico. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Bruce, cuéntanos. Sí, pues van a desarrollar una capacitación mecánica, en todo caso, al público interesado, el llamado. Adelante. Sí, efectivamente, gracias. Vamos a desarrollar este 28. Estamos iniciando una capacitación intensiva en cuanto a lo que es mecánica de motos. El curso incentivo se va a llevar a cabo este domingo a partir de las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Perfecto. ¿Quiénes pueden participar, Bruce? La participación es al público en general, a los jóvenes, indicar a los padres de familia que pueden hacer un bonito regalo a sus hijos de por vida, para que sus hijos puedan aprender esta habilidad y esta destreza en el mundo de la mecánica. Perfecto. Bruce, cuéntanos, ¿hay una preinscripción? ¿Cuántas vacantes tienes? Y lo más importante, ¿cuál es el costo? Bien, tenemos 15 vacantes en el turno de la mañana. Estamos iniciando con el primer grupo. Vamos a desarrollar todo lo que son mantenimientos correctivos, cambio de cilindro, anillo, discos de embrague, revisión del sistema eléctrico y entre otras habilidades más. El curso es intensivo, 100% práctico presencial. Al finalizar el curso, van a estar preparados para trabajar en diferentes talleres, concesionarios, empresas de la zona, tiendas de venta de repuestos, y además pueden tener la oportunidad de aperturar su propio taller. ¿Cuánto tiempo dura el curso? 12 semanas. ¿Dónde pueden matricularse? En las tiendas de Global Motors, en la avenida Sulfubamba, a la altura de Electrocentro. O puede ser también en el taller principal en Huichaypampa, a la altura del grifo Repsol. Perfecto. Por favor, si puedes reiterar nuevamente esa última información. Ya, el tiempo que dura el curso es de 3 meses o 12 semanas. El horario que vamos a empezar es a las 9 de la mañana este domingo hasta la 1 de la tarde. ¿Dónde matricularse? En la tienda Global Motors, avenida Sulfubamba. Eso se encuentra a la altura de Electro en Huichaypampa. También pueden hacerlo en el taller principal a la altura del grifo Repsol. Muy bien. Bruce, te agradecemos por la importante información. Muchísimas gracias. Muy buenos días y suerte con la actividad. Muchísimas gracias a Radio Surfui.
Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Surfui. Más que fomentación folclorista, costumbrista, región Inchmanta, las comunidades altoandinas, Nisanguna-Manta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. 7 de la mañana con 43 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy. Gracias a las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. Zapampurico dice lo siguiente: mucho hablan de pertenecer a Cusco. Bueno, a los de Cotabambas, ¿por qué no lo hacen de una vez? Bueno, y es que acá vienen varias cosas, ¿no? El hecho de la cercanía, de la proximidad de pertenecer a la región de Cusco, hubo incluso hasta lo que nos cuenta Fred Arredondo, ¿no? Y es que esas cosas son reales. Ahora, muy difícil creo que una provincia tan importante se pueda ir a la región de Cusco. Eduardo Arcos Lima nos dice: mis estimados amigos, experiencia no es lo mismo, pero algo similar es, dice, el sabor de chuño. ¿Será porque no hay papa nativa en estos lugares? Papata riquiñas choñota ruashancuña, profesor Aquiles y chacampis ñacho riqui choñota masamuchanguiña. Profesor Aquiles, muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Javier, muy buenos días, igual mi saludo muy cariñoso pues a todos los amigos quienes trabajan en Radio Surfui. Así es, el día de ayer, lunes 22 del presente mes, en horas de mañana, en la Plaza de Armas de Tambobamba, una ceremonia realizaron pues de parte de UGEL, imposición de insignias y cordones a los policías escolares de diferentes instituciones educativas de primaria y secundaria del distrito de Tambobamba. Luego terminaron pues con desfile los educandos presentes y profesores de diferentes instituciones educativas. Estaba bonito, bueno, bastante concurrido, público había buena cantidad, como también pues algunas instituciones de primaria, tanto de secundaria, han estado con sus respectivas bandas. Chaynan kasan Huaracocha Javier, Chayanapuncha, ahorita que Tamobamba, Lactanjes, Perique, bueno, UGEL organizados, Perique, que insignia cuna, cordón cunata, que policías municipal cunaman, colocayon, churayonco, ya que sumaja ceremonia tan aparinco, que Tamobamba, Plazape, ya mandatas, Tucuyunco, desfilita, sumasta, desfile espanco, marcha espanco, banda chancope, chaycunan pasaje en Tamobamba, Llactape, Veracocha Javier. Cosa pone profesor Aquiles Ricky que hay policía escolar ne con Ricky, Ginantempe yaca juramentación roa con Ricky que hay imposición na nesca Ricky, Chaluacho Llactapepes Cairan Cherique Somachta Chaitaro ahí con Ricky. Profesor Aquiles, ña casa Ricky senticamos ya ni shan con Ricky Keipi, transmisión de Facebook Nescapi. Choño tareke refrigeradora pen roashan en espaninco y minat ñachu llactanchispe Tambobamba llactaperiki chuño masay periki chuño ray piñacho wayqinsikun panansikun qhawashankuña manaraqtaqchu manaraqmi para musharasaq manachunta ruwankumanchu riki para chariki chuñuta ruwaqtinku qariki malurarapunmu manan chay chuñupas balinñachu waykupipas narapumi lawayarapumi naq para hapisqan chuñuta masarunki chayta hapirun chayqa chay manan ruwankumaraqchu chuñutaqa solamente refrigeradorkunapiqa ari ruwakushankuchariki ruwanankumantaqa mijinallankupaq Huiracocha Javier.
Reiki, cierto, mi geonapa, Reiki, gusto chapaja ya, capicha Reiki Roakushan. Profesor Aquiles, muchísimas gracias. Y minatas conectan Tambobamba Kashan, Keipi, Puyo Chakashan, Reiki, Chalo Achope, Tambobamba, pero y minatas Kashan. Tambobamba, pues Puyo Chankashan, Ari, Guayatas, Mikashan, Manan, Arintapunicho, Hatun, Intitaita, pues Anjarimushan, Wachirimushan, Chagari, Tumpalla, Puyo Terñan, limpiar y Camushaña. Cocha Javier. Cosa chapone. Muchísimas gracias, profesor Aquiles. Pagar en Camaña. Pagar en cama, Tutamanta cama. Muy buenos días. Siete de la mañana con 49 minutos en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, comentarles Llaqtamasicona y Manachi Seriki. Nariki aparicon, gariki soma actividad, waikaikona panaikona. Mai pininkishariki comunidad que Ullabamba, Cheiperiki soma actividad, Riki Wakirichikushan, Llaqtamasicona. Ingeniero Huaracocha Venancio Chipana Paita Riki Guajarison, Ichapischariki Uyarramazón Mariki. Riki Chicachanta Rimarenanchis Pajariki y Mamanta Llaqtamasicona Riki que Ullabamba pen apareconga Feria Agropecuaria Provincial Nesca Ajna. Actividad organizada por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho con el objetivo justamente de promover la economía. Feria agropecuaria en Quehullabamba y justamente ya estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Venancio Chipane. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Surfo y la voz de todos. Muy buenos días a señores de la Radio Surfo y a ustedes de esta prestigiosa emisora. Saludarles por intermedio de ustedes al señor alcalde de la Municipalidad Distrital, a los señores regidores, a los funcionarios y a cada uno de los que vienen haciendo el trabajo de este evento ferial del equipo técnico y principalmente al ingeniero Félix Bosa, el subgerente y el comisario general de este evento ferial. Ingeniero Venancio, coméntenos, el día de hoy y mañana se desarrolla esta feria agropecuaria en Quehullabamba. Bueno, va a concitar la participación no solo de productores de nuestro distrito, sino, entiendo, aparentemente también de otras localidades. Sí, efectivamente, este evento ferial está orientado pues a un nivel provincial y nuestros hermanos de los ámbitos de la provincia de Cotabambas, del distrito de Juyurque, Cotabambas, Tambobamba, Akira, Mara y básicamente pues los hermanos productores de acá del distrito de Chalhuacho quedan cordialmente invitados y estamos ya seguros de que están ya en el campo ferial. Por el momento todavía yo no he podido subir porque anoche hemos estado hasta 10 de la noche haciendo todos los pormenores del acondicionamiento del campo ferial. En efecto, hoy día es el juzgamiento de llamas, alpacas en el tema de cuis, y también va a ser admisión de vacas lecheras en horas de la tarde. A partir de las 5 de la tarde vamos a hacer el secado y sellado de pezones para que mañana se haga el primer control, el único control también en la producción de leche. Hoy día se hacen todo lo que es la calificación de los productos agrícolas, todo lo que es los platos gastronómicos, todo lo que corresponda también al tema de artesanía. Y así seguramente hoy día lo vamos cerrando y mañana damos inicio desde tempranas horas de la mañana, a las 8 de la mañana se da inicio con el juzgamiento. Paralelamente 2 rines de juzgamiento están instalados en el campo ferial, en vacunos, ovinos, en ambas razas, en el vacuno también en la raza Bron Suisse y Fleibe, igual en ovinos en la raza Hampshire y Corriedal. Y los toros engordados mañana se van a hacer el juzgamiento correspondiente. Igual también se va a hacer el lanzamiento del proyecto Vinos. Entonces mañana estamos concentrados en el campo ferial de Quehullabamba. Desde su prestigiosa emisora hacemos el llamado a todos nuestros hermanos productores de acá de la ciudad de Chalhuacho, tengan a bien de participar, van a expender, van a vender todos los productos agrícolas. En el tema de mañana, seguramente mañana van a estar vendiendo todos los derivados de la leche, el queso, yogur, mantequilla, entre otras. Seguro también desde ya nuestros hermanos productores de Fuerabamba van a estar desde Yaviavi con el tema de la producción de queso. Entonces seguro también vamos a estar con el tema del valor agregado que las mamás han logrado
con este proyecto el tema de la elaboración de tortas de año, tortas de oca, entre los queques y entre otras. Entonces, desde por ahí hacemos la invitación a ustedes de esta prestigiosa emisora a ver, hacer la cobertura y hacer la invitación pertinente, y en horas de la tarde, pues ya seguramente el cierre y la entrega de los incentivos correspondientes. Nos parece muy interesante, ingeniero, el hecho de que el trabajo de la producción agropecuaria se pueda mostrar fundamentalmente en este tipo de ferias, ¿no? Usted habló de dos razas muy interesantes de ganado vacuno, por ejemplo, el fleve y también el Brunswiss, y este fleve que hace poco recién está ingresando, digamos, a la localidad, a la provincia, al distrito de Chalhuahuacho, y que aparentemente ya tiene resultados positivos. Sí, efectivamente, esta raza Flavor, pues, de doble propósito, es de carne y leche, y entonces, como usted dice, en nuestro distrito, acá en la provincia de Cotabambas, está totalmente ya habituado, está con los buenos resultados. Hay, que realmente ya ganaderos, en este caso nuestros hermanos productores, dedicados netamente a esta cadena, en la cadena de vacunos Flavor. Entonces, desde ya hacen pues la mejora genética con la inseminación artificial, y saludamos a nuestros hermanos productores esta dedicación y la inversión que los hacen, y nosotros lo poco que podemos hacer en el tema de promoción y comercialización, los apoyamos a nuestros hermanos productores. Esto es la medición en los espacios de estos eventos feriales. Se miden el avance tecnológico, el avance genético en cada uno de nuestros distritos de esta provincia de Cotabambas, y por qué no decir, pues, desde la región de Apurímac, en este espacio de Chalhuahuacho y la provincia de Cotabambas, estamos enmarcados a tener que desarrollar en el tema de la mejora genética. Desde este proyecto también de promoción y comercialización, más conocido como ferias, estamos promoviendo el tema de inseminación artificial, y como digo también, pues a partir de mañana se hace el lanzamiento del tema de la mejora genética en ovinos. Entonces, desde ya nuestros hermanos productores del distrito de Chalhuacho están a la par con las otras provincias, hermanas provincias, región de Cusco, seguramente ya vamos a ir a competir con ellos también. Entonces, igual en las ovejas, ¿no? En las dos razas, en la raza Hampshire y Corriedale. Entonces, desde por ahí estamos empeñados en querer hacer y que salga lo mejor para nuestros hermanos productores, destinado a estos eventos feriales para poder ver quién es el mejor productor y quién es el mejor ganador en estos eventos feriales. Entonces ya queremos que nuestros hermanos productores aprovechen de la presencia de los jueces, que los van a tener que calificar, los van a tener que señalar en qué están fallando, tal vez en la genética, en el manejo, en la sanidad, no sé cuál va a ser la calificación. Entonces va a ser muy importante que van a tener que ir aprendiendo más, afinándose en este tema de la producción agropecuaria. Nos parece muy interesante el trabajo que vienen desarrollando. Ingeniero Venancio, muchísimas gracias por su participación. En la parte final, por favor, reitere la invitación a toda la población interesada a participar en esta feria. Sí, efectivamente, agradecer a ustedes por este espacio brindado, y también reiteramos la invitación a todos los productores de nuestro distrito de Chalhuahuacho. A todos, a pesar de las dificultades que podamos tener en el proyecto, pero sin embargo hemos encaminado ya para este año todas las dificultades superadas. Entonces, desde ya reiteramos la invitación a todos nuestros hermanos productores en cada una de las cadenas. Hoy día todos los productos agrícolas, el tema de artesanía, gastronomía, el tema tal vez en todo lo que realmente significa el valor agregado de las tuberosas andinas y de todo lo que es de las hortalizas y de los cereales, van a dar el valor agregado, van a hacer ver. Entonces, desde ya los que se dedican al tema de comercialización en temas gastronómicos de esta ciudad de Chalhuahuacho tienen que tal vez visitar para poder hacer la adquisición en las tuberosas andinas, en papas, oca, uyuco, las hortalizas, en el tema de queso, yogur, mantequilla, entre otras. Por favor, hacemos la invitación, está muy corto, muy próximo nomás a esta ciudad de Chalhuahuacho. Entonces invitamos de forma general para toda la población de Chalhuahuacho
hoy día y mañana. Ahí estaremos atendiéndolos. Los hermanos de la comunidad de Jeuyabamba van a estar muy atentos en tener que hacer la recepción correspondiente a cada uno de los visitantes. Desde por ahí a ustedes también, de esta prestigiosa emisora, tengan a bien de visitarnos, y todos nuestros hermanos funcionarios también de la Municipalidad Distrital tienen que estar apostando en tener que llegar a este campo ferial de Jeuyabamba. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Venancio. Suerte con la actividad. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, agradecer por este espacio brindado. Muy buenos días. Radio Surcoy, una radio comunitaria. Gracias a esta radio en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10.000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surcoy. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 59 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, entre manos ya tenemos el programa general de festejos por el 151 aniversario de nuestra región de Apurímac. Bueno, la programación es la siguiente, ya a partir de, en el transcurso de estos días, el día jueves 25 de abril, amigos oyentes, 9 de la mañana, se tiene programado inauguración del Instituto de Curahuasi. Esta actividad, amigos oyentes, se va a desarrollar en la localidad de Abancay. Tenemos comunicación telefónica a esta hora de la mañana. Aló, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. Buenos días, señor Javier, pero estoy escuchando de la feria de la comunidad de Jeuyabamba. A ver, para comprar así, ganados así, quiero comprar ganados de raza francés que es crecido en la misma comunidad. Claro. ¿Para eso va a haber venta o no? Definitivamente, papá, venta y comercialización. Cancaya, rante con apja. Muy bien, eso. Yo también soy de la comunidad de Javier Francisco Escudero para comprar vaquitas de la comunidad misma. Claro, cosa pone, papá, por el canqui que quiere que agilar acá y gusto chay que mari que ranter acá. Ya, gracias, eso nomás. Muchas gracias, señor Javier. Muchísimas gracias, papá. Muy buenos días. Buenos días. 8 de la mañana con 1 minuto. En breve ingresa Liz Saldívar con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Para el día jueves 25, amigos oyentes, dentro de la programación por el 151 aniversario de nuestra región de Apurímac, a las 8 de la mañana se tiene programado inauguración de Boulevard Capulillo. Esto es en Cachora, también en la localidad de Abancay. 10 de la mañana, feria informativa itinerante sociolaboral. Organiza Dirección Regional de Trabajo, lugar Parque Micaela Bastidas de Apurímac. Mientras tanto, el próximo 26 de abril, día viernes, 8 de la mañana, primer encuentro regional de comunidades campesinas, indígenas y pueblos originarios se va a desarrollar en el auditorio del Gobierno Regional de Apurímac. 8 de la mañana también foro macrorregional por un futuro sin miedo, construyendo una nueva generación libre de violencia en Apurímac, lugar auditorio UTEA de Abancay. 9 de la mañana desfile cívico escolar por el 151 aniversario de Apurímac. Organiza la UGEL Abancay, Dirección Regional de Educación, lugar Parque Micaela Bastidas de Apurímac. Entiendo también en nuestra provincia de Cotabambas, también amigos oyentes, hay actividades programadas. Día viernes 26 de abril, 9 de la mañana, feria informativa itinerante sociolaboral, lugar
Cura, Huasi, Abancay, Dirección Regional de Trabajo. Está a cargo de la organización. 3 de la tarde, sesión solemne y recepción, dice, a personalidades ilustres de Apurímac. El lugar será el auditorio del Gobierno Regional de Apurímac. Sábado 27 de abril, 9 de la mañana, Festival Gastronómico, Artesanal y Textil Apu Miski Mikuna 2024. Acá, por ejemplo, se nota claramente, ¿no? El quechua chanca, ¿no? Apu Miski Mikuna, dice. Así es, digamos, la pronunciación correcta, ¿no? Bueno, esto se va a desarrollar en el Estadio El Olivo de Abancay, 10 de la mañana, pasacalle institucional, en las principales arterias de Abancay. 3 de la tarde, dice, partido amistoso de fútbol femenino entre el Club Unión Panamericana Chalhuanca y el Club Sporting Esclau de Ayacucho, en el Estadio Chalhuanca de Aymaraes. 4 de la tarde, serenata por el 151 aniversario de creación política del departamento de Apurímac, con presencia estelar de artistas regionales y nacionales. Lugar, el Estadio El Olivo de Abancay. Día central, domingo 28 de abril, salva de 21 camaretazos. 8 de la mañana, misa Te Deum. 9 de la mañana, paseo de la bandera. 9:30 de la mañana, ceremonia central, discurso de orden a cargo del gobernador regional de Apurímac. 10 de la mañana, desfile cívico institucional y policial. 5 de la tarde, presentación de artistas, nuevamente en el Estadio El Olivo. Bueno, así está la programación, amigos oyentes, en el marco de este 151 aniversario de creación política de nuestra región de Apurímac. 8 de la mañana con 4 minutos. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8:4, Lisbeth Saldívar en el distrito de Chalhuahuacho a esta hora de la mañana, lógicamente en este frío, tomando su café sin azúcar, cafecito sin azúcar, dice café, que ya es... Café sin azúcar, y tiene que ser la cholita. Y la cholita. Y Claro. usted ya logró asimilar, su paladar, Lisbeth Saldívar, ya tiene, digamos, esa capacidad de asimilar café sin azúcar. Es que en realidad sí, tienes que hacerlo ya pues después de, digamos, de tomar el desayunito, o sea, el cafecito así purito nomás, nada de repente su pancito, Ni siquiera, Lisbeth, aumentarle agua, sino, digamos, no, café. Es que el cafecito pasadito en puro. realidad así, bien cargadito, digamos, no en cantidad. La idea es tomártela poquita, una porción poquita, porque Claro. en cantidad no creo que pueda tampoco. Mana charik Lisbeth taza junta café to para harike. Manda, hatun taza peca, azúcar telefónica. Muy bien, Lisbeth. Ya se siente el frío, ya aparentemente el día de hoy se ha hecho comentarios sobre este hecho que particularmente me parece sorprendente. Yo no sabía que se podía hacer, digamos, chuño en refrigeradora. ¿En serio que no sabías? Mentiroso. No, de verdad, Lisbeth, no, mil disculpas, soy ignorante de este tema, pero hoy día me enteré que se podía hacer chuño en refrigeradora. Bueno, en realidad, a veces pues los antojos, digamos, te hacen buscar formas de poder comer este chuñito. Entonces yo, por ejemplo, aprendí y comí alguna vez cuando mi mamita me dijo, pues, oye, ¿cuándo nos comemos un choñoque? Y mi mamá dice, no, pero al toque eso lo hacemos, me dice, ¿y cómo lo hacemos? Y ella me enseñó, pues, ahí. Entonces, desde ahí, uno cuando tiene un antojito, sí, marzo, febrero, enero, igual le pones y ya tú comes tu choñoque. Imagínate. Lisbeth, usted que ya conoce y sabe también cómo se prepara o se elabora, digamos, el achuchuño, como debe ser, digamos, de forma natural, ¿qué tal el sabor, la sensación, el gusto a su paladar? ¿Es similar o hay, digamos, alguna variación? No, siempre hay una variación. Yo tengo he percibido la diferencia, más que todo, por ejemplo, las papitas, la misma papita que tú podrías hacer de forma natural, creo que al momento de sancocharlo o cocinarlo, cocina normalmente un poquito así,
¿cómo te explico? La textura es un poquito como como cuando la papita se revienta y tiene un poquito harinosa. En cambio, cuando lo haces en la refri, no he sentido esa, siempre sale así como que, digamos, medio aguanoso, más o menos, algo así. Entonces, mucha diferencia. Muy bien, vamos a Lisbeth, por favor, tiene que venir a cabinas el día de hoy, mañana tenemos que prepararlo en todo caso. Sí, pues. Estamos practicando. Perfecto. Bueno, vamos con los diarios. Vamos, adelante, Lisbeth. Listo. 8 de la mañana con 7 minutos. El saludo cordial a todos nuestros amigos. Hoy, 23 de abril 2024, en toda la provincia de Cotabambas, Grau, Chumbivir, Casparuro, Anta, hasta donde lleguen las ondas de Radio Surfy a través de las diferentes plataformas. Damos lectura de inmediato los principales diarios de circulación regional y empezamos con Chasqui, Apurímac para el mundo. Gobernador regional de Apurímac, acompañado de la vicegobernadora, consejeros, gerentes y funcionarios, hizo el lanzamiento del programa por el 151 aniversario. Apurímac se prepara a festejar su día. En la parte derecha de este mismo diario, Chasqui rechazan racha de accidentes, de nunca acabar en el interior de nuestra región. Efectivamente, ¿no? Casi a diario siempre estamos dando las noticias con respecto al tema de los accidentes y con mucho cuidado a los señores conductores. Anuncian entrega de terreno para la ejecución de la tribuna sur del estadio Los Chancas. Sede judicial ya cuenta con 2 motocicletas nuevas, habla de Chincheros. Ahí está el diario. En otra portada de pregón, en todo caso, nos trae la información por todo lo alto. Gobernador regional Percy Godoy realizó exitosa presentación del programa oficial por el 151 aniversario de Apurímac este domingo 28 de abril con la salva de 21 camaretazos, misa de Tedeum, paseo de la bandera e izamiento del pabellón nacional y el desfile institucional policial. Parte superior, inseguridad en Abancay. 2 adolescentes fueron asaltados y secuestrados en el mirador de Taracasa. Se habría desbarrancado. Hallan cadáver de poblador desaparecido en Andarapa, Andahuaylas. Así están los 2 principales diarios de nuestra región. Nos vamos rapidísimo a la región vecina de Cusco con el diario El Sol. ¿Qué nos dice? Poder Judicial dictó prisión preventiva de 20 meses a 15 integrantes de la red criminal, los intocables del ahorro, por presuntamente apropiarse de los ahorros de socios de cooperativa financiera. Los intocables del ahorro van a prisión. Fiscal Percy Vicente Huamán de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizada apelará la decisión de la jueza. ¿Qué le parece? Vamos con más información. Víctima del descuartizador del Chifa, estaba aún vivo cuando lo descuartizaron. Imagínate, qué terrible. Tras reporte de casos en la convención, un total de 5.000 ampollas para tratar la leishmaniasis llegaron a esta parte de la provincia de la región de Cusco. El 29 de abril sustentarán estado situacional de Antonio Lorena, residente de la obra Fidel Portugal Morales, próximos 3 meses se visualizará, dice, de mejor manera los avances de la obra. Ojalá, cuando se acabará esta obra también tan anhelada y soñada en esta vecina región, que de hecho nos hace, de algún modo también damos uso, básicamente la provincia de Cotabambas. Por otro lado, nos vamos con el diario El Cusco de esta misma región. Pleno de máximo órgano electoral del Perú ayer emitió decisión definitiva sobre proceso. Jurado Nacional de Elecciones emitió al archivo vacancia contra el alcalde Luis Pantoja. Oye, creo que este es ya como que el segundo o tercer intento, ¿no? En lo que va de su gestión, Imagínense, recién está ni año y medio, ya varias veces están intentando. Situación del Hospital Lorena quedará esclarecida, dice, el próximo 29 de abril. Ministerio de Salud y PRONIS convocan a autoridades cusqueñas a reunión de trabajo para informarles situación con respecto al saldo de obras y los plazos, así como acciones para su conclusión. Ayer se realizó inspección técnica del proceso constructivo. Parte superior
destituyen a Daniel Soria de la Procuraduría General del Estado. Anuncian que a fines de mayo se iniciarán obras en Belén Pampa. Lucre sigue registrando réplicas de sismo de las pasadas semanas, situación que vienen también viviendo en Lucre. Vamos con otro diario y nos vamos hasta la región de Arequipa con el diario El Correo. Grupo especial de policía en la ciudad tras las bandas. Comenzaron acciones los agentes de la Policía Nacional del Perú que fueron destacados a la ciudad para realizar operaciones contra crimen organizado a propósito de la emergencia por inseguridad. Se quedan hasta mayo, están tras los pasos. Ahora los chupazapas seguramente van a ser pisados por las acciones que vienen realizando los agentes de la Policía Nacional del Perú. Melgar afronta una baja en el equipo, dice también este diario. Sale lista para reintegro de FONAC. Y esto, bueno, básicamente ya a nivel nacional que se ha dado, pues, a dar a conocer a los fonalistas, ¿no? El retorno de su platita, de su dinerito. 8 de la mañana con 13 minutos. Nos vamos con los diarios de circulación nacional ya. Y empezamos con el diario El Comercio, que nos trae para hoy 23 de abril. Medidas aprobadas en referéndum y consulta popular. Ecuador militariza de forma permanente la lucha contra el crimen. Tras la votación ciudadana del último domingo, se admitió que las Fuerzas Armadas participen de manera continua con la policía en operaciones de seguridad sin necesidad de dictar estado de excepción. También se autorizará, dice, la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países. Con esta disposición se va a extraditar, dice, a los criminales más peligrosos, indica así el presidente Noboa. Parte derecha superior de este diario, El Comercio, que nos trae en solo una semana, se incrementaron en 7.369 los casos de dengue en Lima. El dengue, otro tema también que nos viene aplastando ya. Trabas legales entre el Jurado Nacional de Elecciones y AP impiden justamente las expulsiones de Darwin Espinosa. Tema del día, ¿no? Bueno, ayer en realidad ha sido este tema que se ha tocado con respecto a Ana Estrada, ¿no? Quien accedió a la eutanasia y tuvo pues una muerte digna como ella quería. Bueno, esto prácticamente va a quedar seguramente escrito también en las efemérides nuestras, ¿no? Que la primera persona quien accede a este tema. Pero pues la República, ¿qué nos trae en su diario, en su portada? No cesa la venganza por el allanamiento a la casa de la mandataria. Dina ordena represalias contra la Divia. ¿Qué le parece? Ahí está la señora, está con toda la señora. Inspectoría, dice, ingresó a la sede central de dependencia policial para realizar diligencias indagatorias a los 15 compañeros de Harvey Colchado. Es un acto de intimidación tras la separación del coronel Colchado, resultado de la protesta de Dina Boluarte por el cerraje, en todo caso, de su vivienda. ¿Qué más nos trae este diario en su portada? Ana Estrada descansa en paz, fue una activista que ha pasado pues a la historia como la primera persona que obtuvo el reconocimiento de su derecho a la eutanasia en el Perú. Parte superior, venta de autos eléctricos sube en un 50% en el primer trimestre. Nuevamente separan a Daniel Soria de Procuraduría. Así está el diario La República para hoy. Nos vamos con Gestión. Gestión nos trae en su portada fondos de hasta 20.600 estaría disponible desde junio. Se viene repunte en venta de viviendas tras retiros de AFPs. Desarrolladores inmobiliarios estiman un crecimiento entre 5 y 10% este año por liberación de fondos. Familias también prepagarán deudas de inmuebles, precios de alquileres seguirán altos pese al impulso habitacional. Utilidades de empresas líderes habrían caído durante el verano.
¿Qué más nos dice gestión? Entorno internacional favorable generaría, dice, 7 millones para recaudación fiscal. China se abre espacio como tercer país destino de plata peruana. Así está este diario. También nos vamos con Perú 21, que nos trae para hoy en su portada. Como si sobraran, dice, policías especializados, el ministro del Interior confina, dice, al coronel experto en lucha contra la corrupción, meten acolchado, debe ser en todo caso este titular. Ana Estrada fue con dignidad, pero María Benito no logra ejercer el mismo derecho. ¿Qué más dice? Este diario, algo pasó por acá. Nos vamos en todo caso con el peruano. El peruano, que dice en su portada, tome nota a estas noticias para hoy, señora. Instalan comisión que propondrá acciones con este objetivo. Promoverán inclusión en zona de influencia del puerto de Chancay. Participan en grupo especial 13 ministros de la región Lima y gobiernos provinciales como locales, entre otros sectores. MIDIS busca mejorar acceso a servicios de calidad en vivienda, educación, seguridad y empleo. Policía busca a bandas que amenazan a agentes. ¿Qué más dice? Ejecutan plan contra la violencia en colegios. Así están circulación regional y nacional. Nos vamos con el diario El Correo también, que nos trae en su circulación nacional. En su portada, Darwin Espinosa y Kira Alcaraz, en el ojo de la tormenta por intercambio de favorcitos. Contra las cuerdas ambas personas. La Comisión de Ética Parlamentaria ya recoge evidencias de acuerdo con trascendido para investigar a ambos congresistas. Desde Acción Popular estiman que la expulsión de Espinosa se debe emitir ya a más tardar este viernes. Su bancada también evalúa medidas. El segundo o el grupo parlamentario de Podemos al que pertenece Alcaraz se reunió ayer y pues acordó dejar todo en manos de Ética. No descartan también separarla. Así está el caso también de estos dos congresistas enfrentados ahora. Padecía incurable enfermedad. Ana Estrada se sometió a la primera eutanasia autorizada por el Estado en nuestro país. Presidente del Poder Judicial propone que organizaciones criminales sean calificadas de terroristas. Mientras tanto, Vladimir Cerrón cumple 200 días como prófugo de la justicia. Cuantito más todavía vendrá, ¿verdad? 8 de la mañana ya con 20 minutos. Muchísimas gracias, compañeros. Conmigo será hasta mañana. De hecho, que la información se hace esperar. Buen día. Perfecto. Muchas gracias. Pakarin Kama, Lisbeth Saldívar. Pakarin Kama, Javier. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Tikarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malora punco, arretarata, que hay persona con churarin como multata, respeto canampa, porque manata sería marin chayariki, chaynata mona sango taruanco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
8 de la mañana con 22 minutos en el informativo Guillaricoy. Amigos oyentes, todavía queremos compartirles información en relación a las actividades programadas por el 151 aniversario de nuestra región de Apurímac. Por si usted no lo sabía, no está de más reiterarlo, es un término quechua. Apurímac, ¿no es cierto? El Dios que habla. El día central es el día 28 de abril, 5 de la mañana, salva de 21 camaretazos, 8 de la mañana, misa Tedeum, lugar Catedral de Abancay, 9 de la mañana, paseo de banderas e izamiento del pabellón nacional, 9:30 de la mañana, ceremonia central y discurso de orden a cargo del gobernador regional Percy Godoy Medina, 10 de la mañana, desfile cívico institucional y policial, lugar Parque Micaela Bastidas, 5 de la tarde, presentación de artistas en el estadio El Olivo de Abancay. Para el día martes 30 de abril a las 10 de la mañana está programado la inauguración de la obra del Instituto José María Arguedas. Esto va a ser en Andahuaylas. El viernes 3 de mayo, 10 de la mañana, inauguración de los componentes del complejo deportivo El Olivo, también en Abancay. Y bueno, amigos oyentes, así estaría concluyendo la programación de actividades en el marco del 151 aniversario de nuestra región de Apurímac. Bueno, es importante resaltar que también dentro de estas actividades que se ha programado, pues bueno, el auspicio está a cargo de 2 empresas mineras. ¿Lo sabía o no? Ahí está la empresa minera Pepas de Oro y también la empresa minera Las Bambas. Y queremos también resaltar algo muy importante, amigos oyentes, nuestra región de Apurímac. Pues bueno, es importante, creo yo, reconocer el hecho de que dentro de nuestra región de Apurímac, para el Perú, hemos dado personalidades muy importantes, como es el caso de Micaela Bastidas Puyucagua, de José María Arguedas Altamirano, también está ahí María Isabel Granda, Chabuca Granda, ¿no? Que vivió aquí cerquita en la vecina provincia de Grau, para ser más exactos en el distrito de Progreso. 8 de la mañana con 25 minutos. Mientras tanto, en el plano nacional, Josefina Miro Quesada habló sobre la lucha de Ana Estrada. Nos ha permitido ver la vida y la muerte con otros ojos. Josefina Miro Quesada, abogada de Ana Estrada, dijo que la activista murió de acuerdo a sus términos. La psicóloga de 47 años, quien padecía de una enfermedad degenerativa progresiva, fue la primera persona en el país en acceder a la eutanasia. La lucha de Ana no solamente ha sido judicial, nos ha permitido ver la vida y la muerte con otros ojos, indicó en una entrevista en un medio de comunicación. Miro Quesada señaló que gracias al caso de Ana Estrada, la justicia reconoció por primera vez en la historia del Perú que todos tenemos un derecho a la muerte digna, pero sobre todo nos permite conversar abiertamente sobre un tema que siempre ha estado debajo de la alfombra. No nos gusta hablar de la muerte, manifestó, su abogada. Para la abogada es importante hablar de la muerte como parte de la vida, naturalizándolo y entender que todos vamos a llegar a ese momento. Sin embargo, Josefina Miro Quesada hizo hincapié en el hecho de que si no se cambian las lentes sobre cómo nos aproximamos a la muerte, va a ser difícil que se implique la eutanasia, un derecho que se hizo presente en Ana Estrada, una persona, amigos oyentes, que padecía de una enfermedad degenerativa progresiva, que prácticamente, en pocas palabras, tenía una enfermedad sin cura. Y bueno, hacía de que su vida fuera muy, pero muy complicada. Y de seguro, en esta mirada, amigos oyentes, hay personas que padecen enfermedades que no tienen cura, enfermedades
que en el transcurso del tiempo va complicando, digamos, el estado de salud de ellas, ¿no? Y en este caso de Ana Estrada, pues bueno, accedió a esta posibilidad de la eutanasia tras un proceso incluso judicial. No ha sido, digamos, solo una lucha por, digamos, tratar de concluir o finiquitar su vida, sino el hecho de que las autoridades judiciales le puedan dar, digamos, el sí a que pueda acceder a esta posibilidad de la eutanasia. 8 de la mañana con 28 minutos, ya en la parte final, amigos oyentes, hoy juega el Rico Garci. Así es, amigos oyentes, hoy juega el Deportivo Garcilaso en la ciudad imperial del Cusco. Lógicamente la hinchada ya haciendo las acciones correspondientes en relación a este encuentro deportivo. Mientras tanto, en el plano deportivo, Alianza Lima también, pues bueno, fue recibido con banderazo en Chile. Alianza Lima recibe el aliento de su hinchada previo al duelo ante Colo-Colo. Y en el plano internacional, el técnico de Pumas rinde, bueno, prácticamente honores a Piero Quispe. Hizo un partidazo ante el América. Bueno, Gustavo Lema entrega, bueno, es el director, el entrenador de los Pumas, destacó el trabajo de la joya ante las Águilas y explicó que el trabajo que le pide hacer cuando está en el campo de juego es fundamental. Piero hizo un partidazo, no solo en la ofensiva agarrando la pelota, sino que cuando tuvo que defender también lo hizo muy bien. Elogió, pues bueno, el director técnico del Pumas a Piero Quispe. Por otra parte, Luis Advíncula, entre los mejores. Martín Lieberman destacó al peruano tras el triunfo del Boca Juniors. Tremendo, ¿no? Tremenda participación de Luchito Advíncula. 8:29, amigos oyentes, punto final al informativo Huillaricuy. Muchísimas gracias. Estamos regresando el día de mañana con importante información, lógicamente, de su interés. Estuvieron con ustedes Javier Chejia, William Guamán y también Lisbeth Saldívar. Pacarincama Guayraicona Panaicona. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.